pudiéramos hacer o tener y pensamos en lo bueno que el Señor hizo por nosotros. Amén. Yo estoy aquí en el nombre del Señor, autorizado primeramente por Dios, ustedes lo saben, y luego por las autoridades de nuestro ministerio, nuestra misión a la cual pertenecemos. Y el objetivo es para solemnizar este momento, lo que es la cena del Señor. Y yo bendigo a cada uno de los varones y mujeres, siervos y siervas del Señor, que esta tarde estamos aquí. Amén. Quiero simplemente recordar el por qué y el para qué celebramos la cena. El por qué celebramos la cena del Señor es porque estamos en comunión con Él. Amén. Y el para qué celebramos la cena del Señor es para estar en comunión con Él. Entonces, porque estamos en comunión y para estar en comunión. Si alguno no tiene planes de servir a Dios de hoy en adelante, retírese de la fila. Amén. ¿Cree usted que me doy a entender con esta palabra? Si hermano Giovanni dijera, bueno, pero es que yo ya no quiero, yo estaba en comunión con Dios, pero yo de hoy en adelante no quiero nada, entonces bueno, voy a retirarla, ¿verdad? ¿Para qué va a participar? Alguien que no quiere con Dios nada. Pero como estamos aquí porque hemos estado en comunión, o sea, no hemos sido perfectos en nuestra obra, pero sí hemos intentado hacer lo mejor para el Señor. Y el otro objetivo, el mayor, es que nosotros queremos entrar en esa comunión con Él. Aleluya. Amén. Muy precioso pensar, hermano, en que lo que se va a hacer es un símbolo del nuevo pacto que Dios hizo con el Padre. Él vino y tomó nuestro lugar, se puso en el lugar de nosotros. Y Él dijo, bueno, te ofrezco mi sangre al Padre, al que nadie conoce en persona. Solo los que conocemos a Jesús por el Espíritu conocemos al Padre. Amén. A ese Dios que nadie conoce, que nadie puede ver, a ese Jesús se presentó llevando su propia sangre y dijo, yo te ofrezco mi sangre por los pecados de toda esta humanidad. Aleluya. Hermano, se necesita ser espiritual para entender. Gloria a Dios. Veíamos lo que el hermano nos hacía reflexión del pasaje acerca del pan que vino del cielo. Dice que muchos, incluso sus discípulos, no hablando de los 12, porque en la cena estuvieron los 12, los que Él llamó para ir a predicar, con los que fundó la iglesia. Pero los discípulos de Jesús no eran solo 12, eran muchos seguidores, eran multitudes. Pero dice que muchos de ellos se empezaron a preguntar, ¿cómo es que vamos a comer su carne? ¿Cómo es eso? No entendieron. Porque el caso es que Jesús está como hoy. Supongamos que hoy es un día antes de la Pascua. Mañana era la Pascua. O sea, mañana se celebraba una fiesta. Hoy era la Pascua. Él la celebró entre las 9 de la noche, entre las 7 y las 9 de la noche. Celebró la cena. Su discípulo celebró la Pascua. Entonces, cuando Él dice, este es mi cuerpo, ellos no podían entender que al día siguiente Jesús iba a estar entregando su cuerpo físicamente. En ese momento lo está haciendo con un pan, pero al día siguiente lo está haciendo con su persona, físicamente colgado en una cruz. Y qué importante es que nosotros pensemos que esto nos trae un momento ¿quién me hubiera detenido? Dice, para defender al Señor, hombre. Le digo, hermano, pero usted no ha leído que dice que Pedro quiso defender a Jesús y Jesús mismo se lo impidió. Cuando empezaron a golpearlo, empezaron a bofetearlo, dice que Pedro desenvainó la espada y es que casi mata a un soldado. Y el Señor no le dijo, Pedro, está bueno, me gusta lo que está haciendo. No, Pedro le dijo, basta.
Basta. Amén. Amén. Entonces, nosotros tenemos que buscar el sentido espiritual para explicar esto. Y esto es conocido como un enigma. Uno de los enigmas en la Biblia es este pasaje que el hermano nos impartió. ¿Cómo podemos comer? Pero más sin embargo nosotros hemos comido el día que el Señor murió en la cruz, hizo un pacto con el Padre por toda la eternidad, por toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Amén, gloria a Dios. Y en el capítulo 17 del libro de Juan, Jesús orando por los discípulos dice: Padre, en oración oiga esta palabra, te ruego no solo por esto, hablando de los discípulos, te ruego no solo por esto, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra, o sea, por la predicación de ellos o por el testimonio de ellos, van a creer en mí. Te ruego por todos aquellos. ¿Quiénes son aquellos, hermanos? Nosotros. Amén. Por todos aquellos, hermano. Y si leemos Salmo 139 detenidamente, nos damos cuenta que Dios, en la mente de Dios está cada uno de nosotros, no solo antes de ser formado, sino que conoce nuestro principio y nuestro final. Él en la mente de Dios está, hermano. Por eso es que hay cosas que nosotros no las entendemos. Cuando yo medito en cosas que no las puedo explicar, digo yo, Dios es un Dios inexplicable. Y voy a un concepto que alguien le dio a un ateo. Alguien no quería creer porque no le daba lógica lo que se dice de Dios, y renegó diciendo: ¿cómo puedo yo creer en Dios si yo a Dios no lo entiendo? Entonces quien estaba siendo enfrentado dijo: precisamente por eso Él es Dios. Si tú lo entendieras, entonces no fuera Dios. Pero porque Él es Dios, nosotros no lo podemos entender. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Solo creer hasta donde el Espíritu Santo nos permite. Amén. Creer hasta donde el Espíritu Santo nos permite. Y lo demás que no entendemos, pidamos a través del Espíritu Santo: Señor, yo quisiera entender esta cosa. Y las que no podemos entender es porque no nos corresponde a nosotros. En una ocasión alguien estaba tocando temas de conflictivos y le digo yo: ¿por qué no mejor hablar de la salvación del hombre? ¿Qué tan claro es que en la Biblia la salvación, hermano? ¿Qué tan claro que hoy mismo, a través de beber esa copa y comer ese pan, estamos anunciando la muerte del Señor que fue para salvarnos? Gloria a Dios. Pudiéramos hablar cuantas cosas preciosas respecto a esta cena, pero también no podemos venir el hecho de que todos sabemos que esta es la cena del Señor y qué es lo que representa. No podemos venir y decir: bueno, hermanos, esta es la cena del Señor. Usted ya sabe, hermano Jesús, que usted ya sabe qué significa lo que está en esa pana y lo que está en la otra pana. Así de que vamos a comer, vamos a beber. No podemos, ¿verdad? Porque, hermano, según la historia de los judíos celebraban 66 días durante el año. 66 días eran fiestas. Y no crea que lo pasaban por alto. Esos días estaban marcados en su calendario y ellos lo celebraban porque lo celebraban. Hermano, ¿y cómo no? Si toda la fiesta era de comer y de beber y de regocijarse y cantar y alabar a Dios, solo un día al año se celebraba el día de la expiación. Y ese día sí lo celebraban en ayuno la nación completa. Se acercaban al templo y estaban todo el día en ayuno, y por la noche sacrificaban el cordero, lo que nosotros vamos a hacer hoy. Ellos lo hacían una vez al año, el día de la expiación. Hermano, en ese cuadro está reflejado mucho de eso. Si usted observa aquí a la derecha, tenemos el altar de los sacrificios, donde se sacrificaba el animal y se quemaba la carne del fuego. De segundo tenemos en el número 20, tenemos ¿cómo se llama? La fuente o el lavacro. Esa fuente estaba llena de agua. ¿Para qué cree que servía? Servía para lavar las víctimas, los corderos, las cabras, los ovejitos, los palominos que llevara.
Eso servía para lavarlo y luego llevarlo al lugar santo. La segunda parte, usted ve el candelabro, el candelero, ve allá el altar del incienso o los holocaustos, y hay una mesita que está llena con 12 panes que representan, cada pan representa una tribu. Ahí está el pan, allá está el altar de los, ¿cómo se llama? El del incienso, donde se llevaba la ofrenda, las especias aromáticas y todo eso. Y luego en el lugar santísimo, ¿qué es lo que había? Solamente el arca del pacto. Pero en el arca del pacto representaba ¿qué? La presencia de Dios. Amén. De manera que si nosotros lo observamos, ahí está Cristo. Ahí está Cristo, mire. Gloria a Dios. En la fuente de agua que representa esta palabra. Luego tenemos allá la mesa con los panes que representa el pan. El pan al cuerpo de Cristo. Tenemos el candelero de igual manera que representa a los 7 espíritus de Dios y representa la palabra que alumbra. Y luego tenemos el altar del incienso donde se ofrece. Jesús mismo fue la ofrenda al Padre. Amén. Él fue la víctima. Y el sumo sacerdote que representa a Cristo mismo, porque dice que no llevó sangre ajena, sino que su propia sangre. Y dice que no fue otro el que llevó su sangre, sino que él mismo fue el Cordero. Y él mismo fue el sumo sacerdote, el que ministró delante del Padre su propia vida, dijo Cristo. Algo que no quiero pasar por alto, hermano, es añadir a lo que el hermano nos enseñó. 6 horas colgado en una cruz, sufriendo dolor, sufriendo insultos de la gente, burlas, escarnio se le llama en la Biblia. Y algo que pasó allí fue que el Señor está ofrendando su vida. Lo que el hermano nos decía, las heridas, los golpes, todo eso era para que Jesús muriera muy rápido. Incluso de lo que nos enseñaba el hermano del vinagre, dice que el vinagre suavizaba, pero a la vez aceleraba la muerte. Según la historia, los que colgaban les daban vinagre porque el vinagre suavizaba el dolor, pero apresuraba la muerte. Jesús no quiso, porque Él quiso sufrir, Él quiso presentar ese sacrificio al Padre, pero sobre todo, no era el momento de morir. Llegó a la hora, ¿cómo se le llama? La hora novena. A la hora novena, 3 en punto. Si usted lee en el libro de los Reyes, cuando habla de que Elías iba a ofrecer sacrificio, dice a la hora del sacrificio. Cuando habla que Pedro y Juan subían a orar, dice al templo que se llama La Hermosa, también a la hora de las 3. Jesús no podía morir antes ni después de esa hora. Llegó el momento de morir. Y fue cuando él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él lo ofreció su vida. A él no lo mató el diablo. Él dijo: yo pongo mi vida por ustedes. Yo la pongo. Se la ofreció al Padre por nosotros. Llegó la hora y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, dice, expiró. Él entregó su vida. Decidió morir. Qué precioso pensar en eso. Gloria a Dios. A Jesús no lo sorprendió la muerte. Jesús no dijo al diablo: ahorita te morís. No, fue cuando Él quiso. Ciertamente sufrió el dolor de las heridas y el menosprecio, para que usted y yo no seamos en aquel día del juicio que no vayamos a ser avergonzados. Nosotros vamos a estar a las espaldas del Señor cuando Él esté juzgando a las naciones que no quisieron nada con Él, que rechazaron su sangre, rechazaron su cuerpo, que no quisieron formar parte de Él, que rechazaron la vida, en otras palabras. El que come de este pan tiene verdadera vida. Este es el verdadero pan, esta es la verdadera comida, y esta es la verdadera bebida. Qué precioso, hermano. Pongámonos de pie para proceder en el nombre de Jesús. Solo dirigimos un canto, hermano. Ese canto dice: lávame tu sangre. Y luego vamos a proseguir. Gloria a Dios. Bajito por la mitad. Ese canto dice: gloria
carmesí. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre carmesí. Lávame en tu sangre